Buenas tardes, compañeros y maestro. Nosotros somos el equipo número 5 y el tema del que vamos a hablar es de apuntadores y punteros. Se podría entender como el mismo tema, ya que la definición es la misma. En lenguaje de programación, todas las variables que utilizamos en un programa ocupan una o incluso varias posiciones dentro de la memoria. Estas posiciones de memoria se obtienen por medio de una dirección. Un puntero es la variable que almacena la dirección de memoria de otra variable o de algún objeto que contenga un dato específico. Los punteros tienen 3 funciones específicas dentro de un programa, que son asignar nuevos objetos, pasar una función a otra o iterar elementos de matrices o algún otro tipo de dato. Un puntero es prácticamente una variable en la cual vamos a almacenar la dirección de memoria de otra variable. Al ser una dirección, le podemos decir a un puntero que ahí es a donde queremos almacenar cierto valor, por ejemplo, un número. Es importante que cuando usemos un puntero lo declaremos bien en el programa, porque si no se podría confundir con una variable normal, como está aquí en la diapositiva. Después de poner el tipo de variable, que en este caso es de carácter, tenemos que poner el asterisco y la P, que significa, que es cuando vamos a usar un puntero y no como normalmente lo haríamos con una variable. Dentro de un apuntador existe un operador de dirección, que es el que registra la dirección de una variable, y el operador de indicación, que es la dirección de la primera variable y nos muestra el dato que contiene. El operador de dirección es el ampersand, que ya lo hemos utilizado bastante. Por eso al final de un programa, cuando estamos en el printf, se usa el ampersand para tomar la dirección de alguna variable y asignarle un valor, que es lo que va a aparecer en la pantalla de ejecución. Y el apuntador de indirección, que es el asterisco, es pues quien nos va a marcar que estamos usando un apuntador. La forma correcta de escribirlo sería asterisco. El nombre del apuntador es muy común que se use este nombre, pero también se le podría asignar un nombre diferente siempre y cuando se use el asterisco antes, porque si no, pues se va a tomar como una variable normal. Entonces, esta sería la forma de escribirlo. Una cosa importante es que, al igual que las variables, los punteros deben de ser asignados. O sea, debemos declararlos en el programa para que sean tomados en cuenta, si no, no vamos a poder usarlos. Un apuntador y un puntero se puede entender como lo mismo. La única diferencia sería que un apuntador tiene únicamente valor como una coordenada de una variable, mientras que el puntero tiene una coordenada y además una variable, ya sea alguna variable que esté declarada en el programa o alguna que el usuario vaya a introducir al momento de usarlo. A continuación haremos un programa usando puntadores en un programa sencillo de C. Primero declaramos una variable de tipo entero. Yo declaré la variable tal cual. En este caso le pondremos igual a 1, como se muestra. Para marcar un puntero usamos asterisco antes de la variable punt, en este caso, recordando que punt debe ser una variable de tipo entero porque la variable es una variable de tipo entero. Todo esto es igual a ampersand y llamamos a la variable control C, control V. A continuación pondremos un printf para imprimir el valor de la variable. En este caso el valor de la variable es %d,
variable. Control C, Control V y al final ponemos punto y coma. A continuación procedemos a ejecutarlo y el resultado es: el valor de la variable es 1, a lo que nuestro programa está correcto. Recordando que nuestro punt es igual a variable, procedemos a poner asterisco punt igual a 25. Ustedes pueden poner el valor que ustedes deseen. Este es el valor que se va a imprimir al último. Volvemos a usar una impresión en pantalla, cual el valor de la variable es 2 puntos % de variable. De nuevo, ocasión variable se va a guardar con el valor 25 y procedemos a ejecutar para ver el resultado. Como podemos observar, el valor de la variable quedó como 1, el último valor 25 quedó guardado como el último proceso que guardamos. En este caso podemos volver a repetir la misma estructura. La anterior había quedado 25, en este caso lo cambiaremos por 400 para que el último valor nos dé el valor de la variable es igual a 400. Como podemos observar, se imprimieron 1, 25 y 400 en el orden específico que nosotros dimos para la impresión. A continuación veremos unos programas más desarrollados. Y como siguiente problema vamos a realizar un programa que pueda multiplicar dos números con apuntadores. Empezamos declarando una variable de tipo entero llamado número 1 igual a 0, punto y coma. De igual manera declaramos una variable de tipo entero para el número 2, quien será el multiplicado, igual a 0, punto y coma. Y por último una variable de tipo entero que nos mostrará y hará la operación de resultado, al cual daremos igual a 0, punto, coma. Y empezamos a declarar nuestras variables de punteros, que sería asterisco número de num1 igual a número 1, punto y coma, un entero de tipo entero, número 2, num2 igual a número 2, siguiendo la estructura del ejercicio anterior, punto y coma. Un puntero de tipo entero igual a res de resultado, punto y coma. Por siguiente, con el uso de un printf, vamos a imprimir al usuario el texto: favor de ingresar el primer número. Aquí puedes poner cualquier texto dependiendo de tu programa, punto y coma. Pedimos con un scanf % de num1. Consecuente, todo lo que hicimos lo podemos copiar, control C, control V. Vamos a cambiar el primer por el segundo número. Y en el scanf vamos a poner 2 en vez de 1 para que sea el variable num2. Con ayuda del puntero vamos a darle un valor a la variable de resultado que pertenece al puntero de res, que es la multiplicación de num1 por num2, para proceder con un printf con la leyenda de el resultado de esto es % de coma puntero de res punto coma. Procedemos a ejecutar el programa. La primera leyenda será ingresar el primer número 5, el segundo 5 y el resultado será
la multiplicación de estos dos números, que es igual a 25. Comenzaremos a realizar ejercicios, que el primero sería donde un apuntador se va a sustituir a un valor. Empezamos con la cabecera. Seguimos con lo que sigue, que sería itMy. Para empezar después con el programa, que vamos a hacer primero la declaración, que sería int con el puntero. Después declararemos un puntero como un número entero. Y posteriormente empezaremos a hacer lo que va a ser el operador, que es donde ya va a aparecer lo que cuando se presione el printf. Y aquí lo que se va a realizar es que vamos a hacer lo que va a ser pues la sustitución de la declaración que se hizo al valor. Por ejemplo, aquí vamos a poner que ahora el puntero aquí, o lo que queremos que se imprima, va a ser igual a 50. Ponemos como final el printf. El return para terminar con el programa. Recopilamos. Vamos a ponerle 1. ¿Qué? Como que no es lo mismo. Ah, ya vi. Perdón. Ya. Se recompila. Fallas técnicas. Y terminamos con como lo que estábamos diciendo, que terminaría siendo que aquí dice, bueno, no sé si se alcanza a ver, que el dato es igual a 50, como lo habíamos dicho. El valor que se sustituye, que era el de 30, lo vamos a sustituir a 50, como ya aparece. Otro ejemplo que se puede mostrar donde se va a sustituir un puntero va a ser como el que a continuación vamos a realizar, que sería el segundo ejemplo, y lo vamos a usar con void. En este caso ya puse el encabezado y el indicador, y vamos a declarar las variables. Puntero de P1 y puntero de P2. Y vamos a formular lo que ya sería lo que vamos a mostrar que se va a imprimir, donde ponemos que P1 va a ser igual a A en este caso,
vamos a colocar que un valor de puntero, en mi caso va a ser 1, y así con B y C. ¿Qué pido? Ella. Perdón. Qué tonta. Después colocamos el printf, que va a ser que para que se imprima que escribimos. El return 0, y se va a recompilar. Damos como 2.8, no sé. Y todo marca que está bien. Vamos a recompilar y nos va a salir que salió como 103. Ahora, ¿por qué salió esta variable, por así decirlo? Porque como vemos en la función, el puntero, el A va a valer al puntero primero que aparece, que sería 1. Entonces B como tal tiene dos punteros, pero va a aparecer en printf el último antes de la segunda variable, que sería C. Por eso es que en el ejemplo nos sale que es 1, 0, 3. Como tercer ejemplo vamos a imprimir punteros. Vamos a empezar con el encabezado. Ponemos IGMAI. Empezamos con el cuerpo. Ponemos que el puntero de 1, puntero de 1 va a ser igual a, pongámosle 25, bueno, no, 246. Después ponémosle otra vez que int, y el puntero de 2 va a ser igual a 0, y otra vez int, y el puntero de 3 va a ser igual a null, que significa pues, null. Vamos a poner
un 0. Lo recompilamos. Tenemos como 3.4 y nos va a salir que está mal. ¿Por qué está mal? Porque no es posible asignarle un valor fijo a un puntero, en este caso como un entero, que es el 246. Porque no se es posible saber si es una posición válida, ya que los punteros pues se basan por posiciones. Por ejemplo, si lo dejamos igual en sin nada, le quitamos el igual, pues el único valor que puede asignarle a un puntero es el de 0, y eso porque la función id es la que la declara inmediatamente, básicamente. Por ejemplo, ahorita lo recompilamos y como tal está correcto, no sale nada porque el valor es 0 y null es igual a 0. Entonces con esto lo que estamos diciendo que primera pues son posiciones y lo que está diciendo es que solo se puede, por ejemplo, los punteros pueden ser como los punteros son los que se le puede asignar un valor y es el que se tiene que imprimir. Es casi como un printf, por lo que tengo entendido. Sí, ya que los punteros tampoco sirven como para manejar ni rango como tal, sino que es algo que parece a printf, básicamente. Bueno, creo. Y ya, es todo de mi parte.